Ahí está grabando, ¿no? Entonces, les voy a explicar la teoría básica y si nos da tiempo de ver una implementación, vemos una implementación, pero sí es como un concepto, o sea, se necesita unas 3 o 4 piezas de matemáticas importantes para entender qué demonios es lo que hacen las GANs, ¿no? Entonces, los modelos que hemos visto hasta ahora son de regresión o de clasificación, ¿no? O sea, es o generar un número continuo o generar una categoría sobre un número finito de clases posibles. Entonces, eso está cool. Al final hemos hablado varias veces que al final lo que estamos haciendo es tomar un espacio vectorial de n dimensiones. O sea, aquí podemos fumarnos, obviamente estoy colapsando todas a 2D, ¿no? Pero supongamos que tenemos 3, 6, 7 dimensiones. Entonces tengo un espacio 7D, ¿no? Donde yo puedo tener una serie de, o sea, si yo nombro a cada dimensión, por ejemplo, una letra, ¿no? A, B, C, etcétera, yo puedo representar una serie de vectores 7D eh, que me den una posición en un sistema de coordenadas que puede empezar donde sea. Tradicionalmente empieza en 0 en todos los puntos, ¿no? Y mientras yo mantenga el orden de esas dimensiones, corresponde un punto en este espacio, ¿no? Hay una correspondencia entre el concepto de vector con el concepto de espacio. Entonces, yo puedo poner 5, 2, 8, y eso corresponde al final a un puntito en este espacio, ¿no? Y entonces hemos hablado que esos puntitos, hay alguna función que mapea de todas las X posibles a alguna Y en ese espacio, ¿no? O sea, si yo digo, pues, si yo te doy otro vector 7D, ¿no? Debe haber algún otro vector en mi espacio Y. Yo puedo suponer que mi espacio Y ya sea una dimensión aquí más, ¿no? Por ejemplo. O sea, que esto sea 8D y yo simplemente quito una dimensión y dejo un espacio 7D y yo quiera predecir cómo transformar este vector 7D en una Y 8D, ¿no? O bien hacer otro espacio aparte para Y decir cómo transformo de este espacio X en 7D a este vector 1D en Y que tiene su propio espacio vectorial, bueno, en este caso de una sola dimensión, ¿no? Y que al final este es un puntito. Entonces, ¿cómo mapeo de un vector aquí a un puntito acá? O cómo mapeo de un 7D a 8D, ¿no? ¿Cómo me colapso en una dimensión arriba? O al revés, ¿cómo esa dimensión de arriba se colapsa en 7D? Que es lo que decías de Principal Component Analysis, que al final lo que está viendo el PCA es en una dimensión 8, cómo me colapso en 7, cómo me colapso en 6, cómo me colapso en 5. Y hoy, ya que llegaste a un colapso, supongamos 3D, 2D o las Ds que escojas, cómo se distribuyen esos vectores ahí, y eso es lo que se considera como eh, que es un componente principal, ¿no? Una dimensión importante, y o sea, es así porque ahí está más densa la distribución de probabilidad, ¿no? Como después de colapsar todo dimensiones, 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 al final, entre más vas colapsando, vas perdiendo información espacial, ¿no? O sea, si yo tengo aquí eh, un malvavisco en 3D y lo colapso a 2D, pues pierde información sobre su altura, ¿no? Y si lo colapso a 1D, pues pierde información sobre su ancho, ¿no? Si lo colapso así. Entonces, como estoy perdiendo información, se va haciendo más densa la información, ¿no? Porque ya no tiene tantos grados de libertad. Entonces, hacia dónde se hace densa es lo que considera un componente principal y eso es lo que hace el PCA, ¿no? Que es medir dónde es que está densa la distribución. Entonces, habíamos hablado de que al final, sea regresión o sea clasificación, lo único que estoy haciendo es una transformación, que eso es lo que expresan los tensores, ¿no? Que al yo tomar un vector y multiplicarlo por un tensor, me da otro vector transformado, ¿no? Entonces, tomo un vector 7D, lo multiplico por un tensor, que son los pesos de mis redes neuronales, y eso me arroja un nuevo vector transformado. Y lo que yo aprendo es esas transformaciones que tengo que hacer para pasar de 7D a 8D o de 7D a 1D en Y, ¿no? Entonces, hasta ahí, eso es el principio de todos los modelos de clasificación o regresión. El tema con las GANs
es que GAN significa Generative Adversarial Model, ¿no? Entonces, pues model ya entendemos, ¿no? Model significa que crea algún espacio interno, ¿no? Que hay alguna serie de pesos internos a los cuales les llamamos modelo. Entonces sabemos que vamos a tener un tensor, ¿no? Porque estamos trabajando con un modelo. Pero ¿qué pasa? Nos dice que estos tensores o modelos son, agarré otra herramienta, son adversarios. Quiere decir que si son adversarios, quiere decir que son inversamente proporcionales, ¿no? Si algo pasa en este tensor, o sea, para que haya un adversario, tiene que haber dos, ¿no? O sea, o a menos de que hagas este adversario contra sí mismo, ¿no? Que es algo que pasa mucho en los seres humanos, que son sus propios adversarios. Pero para términos de, este término viene de teoría de juego, que es justo la teoría que evalúa cómo dos modelos pueden competir o cooperar uno con otro, ¿no? El problema más famoso de la teoría... Ay, espérame. Deme 2 segundos que ya me acabé la garganta, espérame. A ver, entonces, en teoría de juego, adversario implica... el problema más famoso de la teoría de juego se llama el dilema del prisionero, ¿no? Que como va es... agarran a Suri y agarran al tocayo, échanos un porrito, ¿no? Y lo tiran, pero el poli los alcanza a ver, pero no tiene prueba de que efectivamente el porrito es de ellos, ¿no? O sea, entonces los agarra a los dos y los separa. Y entonces a Suri le dice, mira, vato, bien fácil, sabemos que traes el porrito, ¿no? Los vamos a meter a la cárcel. Pero mira, si tú confiesas que fue tu tocayo del porrito, yo te dejo ir y a tu tocayo le doy 10 días de cárcel, ¿no? Y a Richard le dicen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si los dos confiesan, los dos se van a la cárcel 10 años, ¿no? Entonces, la máxima pérdida es decir, sí, fuimos nosotros y entonces vámonos a la cárcel, ¿no? Si uno confiesa, este se va, o sea, este se va libre y el otro se va 5 años a la cárcel, ¿no? Y si ninguno de los dos confiesa, pues los dos se van libres, ¿no? Entonces, lo que evalúa la teoría de juego es qué nos conviene más, confesar, ¿no? Y entonces que el otro también, si el otro también confiesa, pues ya nos cargó la chingada, ¿no? Eh, si yo confieso y el otro no confiesa, a mí me carga la chingada la mitad. Entonces, de cualquier forma, si confieso, pues al final, nada más me voy la mitad de la chingada, no me dan 10 años. Pero si no confieso y confío en que mi compa no va a confesar, pues no nos dan años a ninguno de los dos, ¿no? Y entonces lo que evalúa la teoría de juego es eso, es cuándo te conviene confesar y cuándo no te conviene confesar, ¿no? Porque no es lo mismo si es tu compadre de súper confianza y que sabes que no va a confesar, que ya lo conoces bien, entonces te conviene no confesar porque sabes que el otro no va a confesar, pero a lo mejor si sabes que tu tocayo es más probable que confiese porque es débil y si lo torturan un poquito, confiesa. Entonces, chance te conviene más confesar a ti porque si confiesas, pues no se cargan a tu compa y tú te llevas la mitad, ¿no? Si el otro no confiesa. Pero también resulta que si el otro es mala copa y tú sabes que va a confesar o que va a decir que tú fuiste, ¿no? Y que él no hizo nada, que te va a llevar a ti la chingada. Entonces, chance, te conviene decir eh, que sí fuiste para que les toque 5 a los dos, ¿no? De uno, sí, o por ahí. Entonces, evalúa como una matriz de confusión donde te pone todos los diferentes casos y todas las diferentes combinaciones entre qué pasa, y a cada participante del juego se le llama un agente, ¿no? Entonces te dice qué pasa si los diferentes agentes hacen diferentes cosas. Se llama agentes porque la diferencia entre una inteligencia artificial y un agente artificial es que el agente tiene voluntad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un modelo de clasificación y un modelo, por ejemplo, de aprendizaje por refuerzo? Tiene que ver con el concepto de voluntad artificial, ¿no? Que es que toma decisiones, ¿no? Entonces, ¿por qué una CNN normal o una RN normal no hay que antropomorfizarla y decir que tiene voluntad, sino solo inteligencia? Porque en realidad no está discerniendo nada, ¿no? Solo está transformando entre un vector y otro. Sin embargo, cuando ya te metes a RL o te metes a GANs,
ya estás hablando de que estás modelando decisiones, ¿no? Entonces ya hay cierto nivel de agencia, cierto nivel de albedrío, que aunque está determinado en una set de opciones, nada nos dice que tampoco, o sea, el albedrío del humano está limitado por un set determinado, ¿no? Entonces a lo mejor decimos, jaja, pobre GAN, ¿no? Nada más puedes escoger 6 opciones y luego nosotros nada más podemos escoger arquitecto, abogado o doctor, ¿no? Entonces, no hay que burlarse tan rápido de las GANs por tener tan pocas opciones, cuando puede ser que nosotros también estemos determinados en una serie de patrones precodificados en nuestros genes, ¿no? Entonces, pero hasta cierto nivel hay agencia. Entonces, en lo que trabaja la parte de adversarios es que o el modelo está contra sí mismo, que no es el caso de las GANs, o el modelo está contra otro modelo, y estos dos modelos están compitiendo por objetivos contrarios. Es decir, si T gana, T verde pierde, ¿no? O sea, si la roja gana, la verde pierde. Si la verde gana, la roja pierde, por eso son adversarias. Si fueran amiguitas, pues qué padre, pues entre más crezca una, más crece la otra y ahí nos vamos hasta el infinito, ¿no? Pero son adversarias justo porque cuando una gana, la otra pierde. Y luego son generativas porque no están clasificando ni regresionando, sino que están creando algo desde la nada. ¿Cuál es el tema? Que en el universo existe la ley de la conservación de la materia y la energía, que nos dice que nada se puede generar de la nada, tiene que haber un precursor, ¿no? Y entonces ahorita vamos a ver cuál es el precursor o sea, de que generen cosas estas redes, ¿no? Entonces, hasta ahorita sabemos que son modelos porque son tensores. Son adversarias porque compiten sobre la misma métrica, ¿no? Y están tratando de optimizar una métrica, pero en direcciones contrarias. Y son generativas porque toman algo inicial, ahorita vamos a ver qué es, y lo convierten en otra cosa. A diferencia de las clasificaciones o regresiones que no crean nada, ¿no? Solo transforman entre cosas y determinan si una cosa es A o es B, pero no crean nada, ¿no? Solo interpretan, ¿no? Solo clasifican o regresionan, ¿no? ¿Hasta aquí dudas, preguntas, problemas? No, todo bien. Excelente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de pensamiento entre CNNs y RNs contra GANs? Tiene que ver con el concepto de distribución de probabilidad. Entonces, si yo tomo una foto y esa foto contiene una carita feliz, yo me tengo que preocupar de dos cosas. ¿Cuántos píxeles tiene la foto para empezar, ¿no? Entonces yo digo, esta foto es una foto de una carita feliz de 100%. Quiere decir que yo puedo partir la foto o en renglones y entonces tengo vectores de 100 por 1, más bien de 1%, o en columnas y entonces tengo vectores de 100 por 1, ¿no? Entonces aquí hay vector y aquí hay vector. En cualquiera de las direcciones en que yo quiera partir mi imagen, va a haber unos vectores donde sí haya carita feliz y unos vectores donde no, ¿no? Entonces quiere decir que yo puedo hacerme una función que determine cuándo sí va a haber carita feliz y cuándo no va a haber carita feliz, ¿no? Entonces supongamos que hay una f de x y que estamos trabajando en renglones de fila, ¿no? Entonces, si yo paso este renglón, o más bien al revés, ¿no? Yo tengo un vector, supongamos el vector tiene que ser de 100 dimensiones, ¿no? Entonces, el vector puros, que tiene puros 3, tiene 100 dimensiones de puros 3, ¿no? Y yo sé que si ese vector de 3 dimensiones, de 100 dimensiones de puros 3, lo paso por f de x, va a convertirse en un vector del espacio de las imágenes de caritas felices. Y que va a haber dos opciones. O hay puntitos de carita feliz en este nuevo vector, o no hay puntitos de carita feliz en este nuevo vector. Pero es el mismo vector, es el vector de 3, 3, ¿no? Entonces yo tomo este vector, lo paso por f de x y me dice, no, aquí no hay. Lo vuelvo a hacer y me dice, no, Nel. Lo vuelvo a hacer y dice, ok, aquí no hay de la coordenada 0 a la 49, luego en la 50 sí hay, luego no hay de la 51 a la 57 y luego de la 59 al final sí hay, ¿no? Entonces, ¿hay alguna f de x que predice dónde hay carita y dónde no hay carita? Y esta f de x, entonces,
tiene una distribución de probabilidad, ¿no? Dados ciertos inputs, hay cierta probabilidad de que haya o no haya carita en alguna de las 100 dimensiones de este nuevo vector, ¿no? Entonces tengo mi vector inicial, que lo paso por f del vector inicial, y me da un vector final en el espacio de las caritas felices, ¿no? Entonces, y esto sigue una distribución de probabilidad. Puede ser que mi distribución de probabilidad se vea, por ejemplo, así, ¿no? Puede ser que se vea así, o puede ser que se vea así, puede ser que se vea así, ¿no? El tema es que es una distribución de probabilidad compleja. Tenemos distribuciones de probabilidad simples, como por ejemplo la distribución uniforme, que es bien aburrida, ¿no? Todo plano. O como la distribución normal o distribución gaussiana, que es una campanita, ¿no? O las distribuciones de Poisson o de Bernoulli, que son como cosas así, ¿no? Entonces, hay distribuciones ya conocidas y estas distribuciones ya conocidas se expresan por algo que se llama su CDF, ¿no? O su función de distribución continua, que me dice, dado un punto X, ¿qué tan probable es que ese punto aleatorio sea menor a, o sea, que mi variable aleatoria sea menor a X, ¿no? Entonces, si yo estoy aquí, pues digo, ok, mi X o mi variable aleatoria va a ser 7, ¿no? Entonces, según esta CDF, si yo agarro un número random, por ejemplo, 0.32, ¿qué tan probable es que 0.32 sea menor a 7, ¿no? Y entonces ya dices, pues como hay todo este desmadre, ¿no? Ese número que estás escogiendo, pues es bien probable que sea menor a 7, ¿no? Porque hay mucho sándwich de acá, ¿no? Pero a lo mejor el 7 en esta distribución está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué crees que no? Pues aquí nada más tienes un pedacito chiquitito, entonces tu distribución es 0.00001 de que sea menor a 7, ¿no? Entonces, la CDF nos ayuda a ver qué tan probable es que un número escogido aleatoriamente sea menor a un número objetivo. Y así puedo saber cómo se ordena el total de la distribución, ¿no? O sea, cómo se ordena el total de la información. Entonces, la más famosa para esos casos es la distribución normal, que casi siempre tiene, digo, porque se puede hacer más anchita, más chiquita, más alta, lo que sea, pero si tú centras la media, o sea, en cero, el 67% de los datos van a estar a una distribución estándar de la media, ¿no? Una desviación estándar. Y luego el 98% van a estar a dos desviaciones estándar de la media, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y la distribución normal es como muy, muy común. Y entonces la CDF, la distribución normal, nos dice, pues sí, pues si me estás dando un número que esté por debajo de dos desviaciones estándar de la media positivas, pues tu probabilidad de que sea menor a tanto es 98%, ¿no? Pues sí, pues si tu variable, ¿qué tan probable es que tu variable sea menor a cero? Pues es más o menos 50%, ¿no? Entonces, la CDF nos indica dónde están más densos los datos, ¿no? O sea, de acuerdo a la formita que tiene la función, los datos van a estar más densos en algún lugar que en otro, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo sé si están más densos o menos densos? Por la integral, ¿no? Habíamos hablado, creo que sí hablamos o no hablamos, que la integral es la suma de todos los valores posibles debajo de una curva, ¿no? Entonces, si esta curva está así, pues la integral es el área de la curva. Entonces, si yo tengo una distribución de probabilidad, eh, una función así, y yo la rebano en determinado punto que yo quiero testear con su CDF, pues al final la integral de eso me va a decir la probabilidad, ¿no? ¿Qué tan denso, o sea, o qué tantos valores hay de donde la corté para atrás? La integral definida de mi objetivo a donde la estoy cortando, ¿no? Según mi CDF. Entonces, para eso nos sirven las CDFs y las distribuciones de probabilidad. Entonces, obviamente, esta función de carita feliz
tiene alguna distribución muy compleja, ¿no? Que a lo mejor se ve algo como así, ¿no? Entonces tiene una CDF. ¿Cuál es el pedo? Ve tú a saber cuál es, ¿no? O sea, de que tiene una CDF, tiene una CDF. Pero para saber cuál es la CDF de una carita feliz, por muy simple que sea la forma, aunque sea muy simple a ojo humano, a nivel de distribución en una cuadrilla de 100%, pues yo puedo dibujar esa carita feliz de muchas maneras, ¿no? Yo puedo tener esta cuadrilla de 100% y tener un ojito súper largo y otro ojito súper largo y así, y es carita feliz, ¿no? Puedo tener otra cuadrilla y tener un ojo aquí y un ojo acá y una bocota y sigue siendo carita feliz, ¿no? Puedo tener la misma cuadrilla y tener un ojo aquí y un ojo aquí y la cara hasta por acá y sigue siendo carita feliz. El patrón de lo que se clasifica como carita feliz por un humano es muy amplio y la distribución de probabilidad que sigue puede ser muy compleja, ¿no? Y al final todas son caritas felices. Entonces, para saber cuál es la distribución de probabilidad de la carita feliz, está cabrón. El cerebro humano, de verdad, o sea, hace unos modelos alucinantes de nada. Y por eso es que la teoría de autómatas celulares se ha prestado tan interesante recientemente, ¿no? Versus los vectores. Porque la teoría de autómatas celulares dice, güey, ¿y qué tal que las neuronas son una función como bien simple? Y es más bien el camino entre las neuronas lo que determina esos patrones complejos, ¿no? O sea, son patrones complejos sobre cosas simples. ¿Qué tal que no tenemos que hacer un modelo lineal sobre complejidad y luego apilar modelos lineales, sino más bien hacer una pendejadita y luego la combinación de esas pendejaditas es en realidad lo que te hace la distribución? Y no tienes que modelar la distribución como un todo, sino nada más modelar un cachito y ver cómo ese cachito evoluciona y sobre eso puedes crear la función. Luego vemos automatos celulares. Entonces, pero como aquí estamos trabajando con modelos lineales, porque estamos trabajando con álgebra lineal, pues nos chingamos y lo tenemos que definir como una CDF, ¿no? Entonces, pues al final eso es lo que hace una CNN o una RNN. O sea, es una aproximación, un aproximador universal de una función. ¿Y qué función es esa que está aproximando? La distribución de probabilidad o la CDF de mi dataset, ¿no? Entonces, yo le doy perrito y entonces me da la CDF de perrito y lo que estoy tratando de aproximar la CNN es la CDF de perrito, ¿no? Una distribución de probabilidad de que un píxel o un vector dentro de una imagen sea perrito o no sea perrito. Eso es lo que está aproximando, ¿no? Entonces, esa es la gran idea que tomaron las GANs. Dijeron, güey, a ver, tenemos un modelo lineal acompañado de una no linearidad. Quiere decir que puede aproximar funciones muy complejas, ¿no? Esa función muy compleja que está aproximando es la distribución de probabilidad de mis clases o la distribución de probabilidad de mis datos a regresionar, ¿no? ¿Qué pasa si aprovecho esto y entonces comparo dos distribuciones de probabilidad, ¿no? O sea, hasta aquí, chido, sobre las distribuciones de probabilidad. Sí, y tener la duda, ¿es a fuerza una función? O sea, no puede ser, no podría ser una curva que vaya y venga como una Z o una espiral. O sea, tiene que ser una función la Es CDF, una espiral también es una función. pero según yo no puede Tener dos Ys igual. exactamente. Dos Y's en una X. Es el concepto de continuidad, ¿no? Pero es que tú puedes desenrollar, o sea, tú puedes transformar el espacio de tal manera que la espiral termine siendo una línea y predecir sobre la línea, ¿no? Ok. O sea, haz de cuenta. Esa es la parte importante del concepto de tensor que creo que no hemos entendido todavía. El tensor o la diferencia, tú en la escuela viste, por ejemplo, proyectiles, ¿no? Entonces tengo yo aquí algo, voy a lanzar un balón y ese balón hace una parábola de algún tipo, ¿no? Con Ujú. algún máximo, bla. Y lo que yo voy a predecir es cómo se comporta este proyectil, ¿no? O sea, sale de aquí, hace una parabolita y cae en algún lado, ¿no? Ujú. Según Newton, por cómo actúa la fuerza de la gravedad y cómo actúa las fuerzas que le aplicaste al
balón sin considerar resistencia al aire ni nada. Ya después llegó Einstein y dijo, no, güey, ¿qué crees? Que es por la curvatura del espacio-tiempo y en realidad simplemente estás cayendo en el tiempo y por eso bla, 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 ¿no? Pero al final, supongamos que, vamos a hacerlo más fácil, un modelo lineal, ¿no? Supongamos que tengo yo un tren que está avanzando en una pista, ¿no? Y este tren va para allá, ¿no? Yo puedo transformar el espacio vectorial y entonces que ya puedo hacer una rotación. Y cuando hago una rotación, no estoy rotando el tren sigue yendo para allá. Lo que estoy rotando es mis ejes, ¿no? Cuando yo le aplico una matriz afín para rotar este desmadre, lo que roto no es el tren sigue yendo para allá en la vida real, ¿no? Las coordenadas cambian no porque rota el tren, sino porque rota el eje, ¿no? Rota la base. Entonces, el tensor es eso, el tensor es la representación donde se conserva el significado, ¿no? O sea, este tren, si es un tensor, el tren siempre va a ir para allá, ¿no? Sin importar cuánto rote, tuerza o qué le haga, achueque, escale, lo que sea que le haga al sistema de coordenadas, vale madre porque el tensor conserva el significado. Entonces, eso es lo que terminan haciendo las redes neuronales. Las redes neuronales son tensores, ¿no? Entonces, lo que estamos aprendiendo es, dado que el perrito se dio la vuelta, hizo zoom, se torció, está oscuro, está arriba, está abajo, está a la derecha, está a la izquierda, ¿cuál es la distribución de probabilidad que conserva la información sin importar las transformaciones afines, ¿no? Entonces, carita feliz está así, ¿no? Hay algún tensor que representa la carita felicidad de la carita feliz, ¿no? Y si yo roto el tensor, o yo hago el tensor para allá, hago el tensor para allá, o lo escalo y entonces es una carota feliz, ¿no? La carita felicidad, el tensor se conserva sin importar las transformaciones en el espacio, ¿no? Y eso es el concepto de tensor y por eso es tan relevante que sea un tensor y no cualquier otra cosa, porque el tensor conserva el significado sin importar las transformaciones, ¿no? Entonces, la belleza del tensor, señores. Entonces, ¿cuáles son dos conceptos cumbre en el AI? Eso, el concepto de tensor, que es algo que conserva significado sin importar las transformaciones, y el concepto de distribución de probabilidad, ¿no? Que es una función a la cual yo aviento un dado y el dado cae 3, ¿no? Y luego hay alguna función que si yo aviento el dado, ese dado lo convierte en una carita feliz. Y tú dirás, ¿qué pedo? ¿Cómo, no? La magia de las CDFs, ¿no? Hay alguna CDF aquí. Más bien, no. La CDF es la de acá, ¿no? Esta carita feliz tiene una CDF, ¿no? Y hay una función que se llama la inversa de la CDF, ¿no? Que si yo le doy cualquier variable aleatoria, me la convierte en la CDF, ¿no? Entonces, si yo meto... Entonces, o sea, bajo esa teoría hay una correspondencia entre cualquiera dos cosas del universo. O sea, más o menos eso tendría que estar pasando, ¿no? Porque tienes una entrada y luego tienes la inversa de la CDF, como dices, que al final lo va a transformar. O sea, lo que está diciendo esa teoría es siempre, o sea, existe una correspondencia entre cualquiera dos cosas en el universo. Es que justamente eso es lo cagado de las GANs. O sea, a ver, todos entendieron tensor, ¿no? ¿Ya todos chidos? Okay. Todos entendimos distribución de probabilidad, ¿no? Que es una campanita, una cosita así. Es cómo se acomodan los datos del tensor, ¿no? O sea, el tensor tiene unos datos adentro. ¿Cómo se distribuyen esos datos? Es la distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, yo tengo una carita. ¿Cómo se distribuyen los píxeles de una carita? Eso tiene una distribución de probabilidad. Yo tengo un asterisco. ¿Cómo es que se distribuyen los datos para formar un asterisco? Esa es la distribución de probabilidad del asterisco. Y esa distribución de probabilidad está representada por la CDF, ¿no? La CDF es la función que determina cómo se distribuye. Entonces, cada cosa que existe en el universo como un grupo de información tiene una CDF.
Y eso es lo que aprovechamos, ¿no? O sea, estos dos malvaviscos son diferentes, o sea, son diferentes, ¿no? Son dos malvaviscos distintos, pero tienen una CDF similar. Nuestro cerebro, de alguna manera, digo, no estoy diciendo que nuestro cerebro sea un comparador de CDFs, ¿no? Simplemente la comparación de CDFs es una manera de aproximar lo que sea que haga nuestro cerebro, que ve tú a saber qué es, ¿no? Pero este malvavisco tiene una distribución de probabilidad de su materia y este tiene otra distribución de probabilidad de su materia, pero son tan similares que nuestro cerebro las clasifica como la misma cosa, ¿no? Entonces, esta cosa tiene una CDF distinta a estas dos, porque si no la clasificaríamos como malvavisco también. ¿Qué pasa? Todas estas están formadas por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿no? O sea, ambas son carbohidratos. El PET es un carbohidrato y esto es un carbohidrato, ¿no? Estoy viendo dos formas distintas de carbohidratos. A nivel molecular, ambos son carbohidratos, pero la distribución de probabilidad de estos carbohidratos es distinta, de tal suerte que las diferencio, ¿no? A pesar de que en una superclase conceptual son carbohidratos, la distribución de probabilidad de los píxeles de ambos objetos es distinta. Es más similar entre estas, puesto que las clasifico como un objeto similar, pero es distinta a esta, puesto que la clasifico como otro objeto, y es distinta a mí, que también soy un carbohidrato, pero, bueno, un carbohidrato con proteínas y lípidos, pero que al final me distribuyo de una manera distinta a esta botella y me distribuyo de una manera distinta a estos malvaviscos, ¿no? Entonces, cosas que se parecen tienen una CDF similar. Cosas que son distintas tienen una CDF distinta. Y ese es el principio de los word2vec, ¿no? De los vectores de palabras. O sea, palabras que se parecen tienen una distribución de probabilidad similar, palabras que son diferentes tienen una distribución de probabilidad distinta. Al final, cuando tú pasas cualquier vector por la CDF o la inversa de la CDF de tus vectores, de tus embeddings, obtienes un punto en ese espacio vectorial que te va a arrojar a una palabra random, ¿no? O sea, una palabra distinta. Y dependiendo a cuál te parezcas más, pues es a dónde vas a caer, ¿no? Entonces, dado cualquier evento aleatorio, si tú metes ese evento aleatorio en una inversa de una CDF, vas a caer en algún punto de esa CDF, ¿no? Y ya tú qué quieras. O sea, yo puedo agarrar un dado, literal, y tirarlo, y me da 3. Y yo puedo meter ese 3 en la inversa de la CDF de carita feliz, ¿no? Puedo meter ese 3 en la inversa de la CDF de carita triste, ¿no? Y puedo meter ese en la inversa de la CDF de, yo qué sé, la tasa de decadencia del plutonio, ¿no? Y entonces, este mismo dado, dependiendo por qué CDF pasa, me va a dar o una carita triste, a lo mejor donde los ojos están inclinados y esto está así, o me va a dar una carita feliz donde a lo mejor los ojos están así y la boquita está así, o me va a dar una gráfica específica de la decadencia del plutonio, ¿no? Entonces, cualquier evento aleatorio pasado por una inversa de una CDF me da alguna distribución de probabilidad en la CDF original. Y ese es el principio de las GANs. Por eso es que las GANs luego arrojan cosas tan horribles, ¿no? Porque les estás dando ruido y entonces ese ruido pasa por la inversa de la CDF y te sale un perro. Pero pues si el ruido está feo, pues el perro te sale horrible, ¿no? Entonces, dependiendo que también haya aprendido tu GAN a transformar ruido en perro, es qué tan probable es que dado nuevo ruido te dé perros bonitos, ¿no? ¿Sí o no? Es como cuando en la aplicación cuando cambias de cara de viejo a mujer y así, si vuelves a meter la misma foto una y otra vez, empieza a poner bien bizarro el juego ¿sabes? De cambiar de hombre a mujer de tu misma foto, un chingo de veces se pone bien bizarra El face-up, la ¿no? situación. Ajá. Justo porque tu GAN original, volvamos a las GANs para regresar al tema. Entonces, ya dijimos que hay adversarios, ¿no? Entonces, un adversario se llama el discriminante y otro se llama el generador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
yo tengo un dataset de lo que quiero generar. Vamos a suponer hombres y mujeres, ¿no? Entonces tengo mi dataset. Y en mi dataset de la vida real hay hombres y hay mujeres, ¿no? Entonces, hombre tiene una CDF, ¿no? Hay una CDF de hombre. Mujer tiene una CDF, hay una CDF de mujer, ¿no? Entonces, ¿qué va a aprender el discriminante? El discriminante es una red neuronal de tal suerte que si yo le doy una imagen de 224 por 224 o de cualquier tamaño, el punto está cuadrada, y la multiplico por el modelo interno, que es un tensor o un grupo de tensores, ¿no? Una red neuronal convolucional o lo que quieras, al final lo que me va a dar es una distribución de probabilidad para hombre, que a lo mejor se ve así, y una distribución de probabilidad para mujer, que a lo mejor se ve así, ¿no? Entonces yo voy a samplear una nueva foto, ¿no? Ya que aprendí este modelo, yo voy a insertar una nueva foto que nunca he visto. Entonces, tengo esta nueva foto, ¿no? Que yo sé que es mujer, ¿no? Y se la meto a mi discriminador. Multiplico por todos los tensores. Al final, esta se va a mapear en un punto. Dijimos que la verde es el hombre y la morada es la mujer, ¿no? Entonces, la meto aquí y entonces a lo mejor el punto me sale aquí. Entonces, como el punto está más cerca de la distribución de probabilidad de mujer que la distribución de probabilidad de hombre, determino que esta imagen es una mujer, ¿no? ¿Por dónde cae mi transformación dentro de la distribución de probabilidad? ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, lo que aprenden las redes neuronales, o sea, es como unir muchos conceptos, ¿no? Lo padre de las GANs es que es como un compresor brutal de teoría de matemáticas. Es como, güey, ¿qué pasa si metemos todas las matemáticas del mundo a una licuadora y le echamos Red Bull, güey? ¿No? O sea, entonces, pues más o menos lo que pasó, ¿no? Entonces, se agarraron un dataset, o sea, más bien te agarras un dataset de hombres y mujeres, ¿no? Ese dataset tiene un montón de imágenes, las escalas a 224 por 24. Haces tu arquitectura, que puede ser una ResNet, una Inception, lo que tú quieras, una arquitectura normal para clasificación de imágenes. La entrenas, chingón. Ese entrenamiento, lo que está generando, ¿qué es? ¿Qué genera ese entrenamiento? Tu CDF. Inversa, ¿no? La CDF es esto. O sea, la CDF es la capa final, ¿no? O sea, el resultado. ¿Cómo se distribuyen? O sea, hay una distribución de los hombres y una distribución de las mujeres. Esa es la distribución que no conozco. Lo que aprende la red neuronal es la CDF inversa, porque al final cuando yo le meto un punto, el que sea, o una imagen la que sea, la multiplica por todo eso y entonces me sale algo en el espacio de la CDF de hombre y la CDF de mujer. Y a la CDF a la que más se asemeje, a donde más cerca esté el punto final de la CDF, es la probabilidad de que sea hombre o mujer, ¿no? Entonces, lo que hace una red neuronal es aprender un aproximador universal a la inversa de la distribución de la función de distribución acumulativa de una función desconocida o de una variable aleatoria. Sería como la definición así genérica de red neuronal, ¿no? O sea, güey, dímelo suavecito, ¿no? O sea, la distribución poética, güey. Si te llega una morra y te dice, güey, ¿sabías que las redes neuronales aproximan la distribución acumulativa inversa de una variable aleatoria? Y tú, poesía geek. Exacto. Entonces, sí. ¿Quieren ligar en el área de estadística de cualquier lugar? Entonces, pero eso, ¿no? Entonces, le doy cualquier imagen, perro, gato. Si yo le doy perro, ¿qué va a hacer? Va a tomar perro, que perro, ¿qué es? Es una distribución de probabilidad. Cada imagen es una distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, tomo perro, la multiplico por la inversa de la distribución de probabilidad de hombre y mujer. Me va a salir un punto en la distribución de probabilidad de hombre y mujer. Pero ¿qué pasa? Como es perro, no se va a parecer a ninguna de las dos. Entonces, cuando yo le dé la distancia coseno, euclidiana, la distancia que yo quiera, respecto a mi distribución de probabilidad, me va a mandar a la verga, ¿no? O sea, me va a decir, no, pues 0.02 hombre y 0.02 mujer.
porque, güey, estás bien lejos de las dos, ¿no? En cambio, si entré en una tercera clase perro, como esta CDF ya incluye una distribución perro, se va a parecer. Si entreno zorro, que también es parecido a perro, voy a tener alguna probabilidad, ¿no? Aunque no sea exacta, aunque no sea 90%, porque no está tan cerca, me va a dar 70 a lo mejor, porque efectivamente la distribución de la probabilidad de perro es cercana a la distribución de la probabilidad de zorro, ¿no? Pero no cercana a la distribución de probabilidad de botella, o a lo mejor y sí, no se nos da cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo con una red neuronal. Estoy comparando distribuciones de probabilidad y sobre todo estoy transformando una distribución de probabilidad desconocida, aleatoria, en una distribución de probabilidad conocida, ¿no? Entonces te doy algo que desconozco, lo multiplicas por lo que conoces y te sale la probabilidad de que sea algo que conoces. ¿Estamos o no? Bueno, Eso es como lo AI que hay, súper comprimido. lo que hay es como un tema filosófico, si es que hay propiedades intrínsecas de las cosas, porque si existe una CDF inversa exacta, ¿no? Como dices, de perro, quiere decir que, o sea, hay una definición exacta de lo que es un perro en el universo, Mm, como aquí utópica. O sea, quizá es una, Map and Territory. No se te olvide. chido, le echo un vistazo. Existe una distribución de probabilidad de lo que sea ese animalito doméstico que anda caminando por ahí, que tú a esa distribución de probabilidad le llamas perro. Que es una definición humana. Eso es algo que hicimos los seres humanos. Hay una serie de distribuciones de probabilidad en el mundo, ¿no? O sea, todo tiene una distribución de probabilidad, lo que tú quieras. Todo tiene su CDF. Y tú a determinadas CDFs les das o el mismo símbolo o símbolos distintos arbitrariamente, ¿eh? O sea, porque esto para ti, en algún país será bombón y en otro será malvavisco, ¿no? Y en Sí, algunos claro. será, no, malvavisco es el chiquito y este es un bombón. O sea, la asociación entre una clase lingüística con una distribución de probabilidad es un modelo. No significa que el bombón, o sea, que haya una distribución platónica del bombón, ¿no? Hay que pensarlo, yo creo. O sea, Estoy de acuerdo contigo. O sea, es algo, son modelos, que definimos los seres humanos, pero pero em, ¿has leído a Baudrillard? no, he oído, pero no sé. Clavado a Nunca, Baudrillard. nunca lo he leído. Ajá. Es una, o sea, chulada Baudrillard. Tiene un libro que se llama Simulación y Simulacro, que dice, güey, ya vale verga la realidad. O sea, ya. Antes dependías de que las distribuciones de probabilidad ocurrieran naturalmente, ¿no? O Ujú. sea, si ocurría la distribución de probabilidad, existía, si no ocurría, te chingas, ¿no? Ahora lo puedes simular. Ahora puedes hacer una VR o puedes hacer un modelo CGI o hacerte una GAN y simular cualquier distribución de probabilidad que te venga la gana, ¿no? Y como no hay leyes de la física en las simulaciones, a menos de que tú se las pongas, pues te puedes inventar cualquier concepto lingüístico que te venga bien, ¿no? Ujú. Entonces, si quieres hacer un hipogrifo o un gallocornio, ¿no? Un gallo unicornio, eh, pues es estupendo, porque al final no hay nada que te limite a fabricar esa distribución de probabilidad en específico, ¿no? Y la etiqueta que tú le des a esa distribución de probabilidad en específico, da igual. ¿Cómo sabe una persona que nunca ha visto una distribución de probabilidad que es a lo mejor eso, ¿no? Como de, ay, tú te pareces a mi primo no sé quién. ¿Por qué? Porque tu cara cae en una distribución de probabilidad similar o cercana a la de su primo Chencho, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, o sea, he ahí el tema. ¿Cómo es que el cerebro clasifica distribuciones de probabilidad? Es un falso dilema, porque estamos encajando el cerebro en un modelo matemático, ¿no? Cuando a lo mejor el cerebro hace otra Ujú. cosa Claro. y le vale nada de las distribuciones de probabilidad, ¿no? Entonces, no confundir el mapa con el territorio. O sea, no hay que confundir Está que el bueno. cerebro haga algo que nosotros llamamos clasificar distribuciones de probabilidad y pretender que el cerebro está haciendo eso. El cerebro está haciendo su pedo y nosotros estamos haciendo el nuestro. A lo mejor son trips que se parecen o nosotros estamos llegando al mismo resultado con un trip diferente al como sea que lo haga el cerebro, pero llegamos más o menos a lo mismo. Entonces, en resumidas cuentas, lo que decía Platón o los sólidos platónicos,
ahí sí se vale. ¿Por qué? Porque fue una simulación, ¿no? Tú te inventaste el círculo y luego dices, bueno, este es el círculo perfecto. Hay una distribución perfecta del círculo perfecto, que es una colección de puntos donde todos los puntos están a la misma distancia llamada radio del centro, ¿no? Esa es una simulación que tiene una distribución de probabilidad platónica, ¿no? Y entonces cualquier cosa, cualquier figura, si tú la comparas a la distribución platónica del círculo, pues es imperfecta, ¿no? Entonces, salvo que sea otro círculo perfecto, pues no va a tener la misma distribución de probabilidad, ¿no? Y ahí sí puedes decir que hay una distribución perfecta. ¿Por qué? Porque tú lo simulaste. Tú fuiste el que creó esa distribución perfecta. ¿Qué otra manera? Que seas teísta, ¿no? Y digas, Dios hizo a los humanos de una manera perfecta y cualquier humano que no tenga una distribución de probabilidad similar a la CDF que Dios asignó por diseño a los humanos, no es un humano platónico, ¿no? ¿Make sense? Está bueno. Creo que está bueno para escarbarle. Sigámonos, tocayo. Las CDF son preciosas, de verdad. Probabilidad, échense probabilidad con cálculo y rifa. Entonces, modelos generativos. ¿Por qué son generativos? Este evento de la imagen es un evento aleatorio, ¿no? Es una distribución aleatoria de moléculas que pasó randomly de esa forma y que después nosotros le asignamos una etiqueta a esa distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, hubo un ADN random que originó no sé dibujar ningún animal. Bueno, supongamos que esto es un torito, ¿no? O Dios mío, ¿qué es eso? A ver, ok, ¿alguien sabe dibujar alguna aberración de la naturaleza? ¿Qué nos podemos hacer? Un puerquito. ¿Cómo dibujas? Así como le habías hecho la naricita y ándale, eso es como una ranita. Ok, vale, esto es una rana, ok. ¿No? Tengo una duda. ¿Cuáles son Sí. sus ojos? No tengo idea. Dejemos que el CDF elija, decida por nosotros. A ver, es que puede ser estos sus ojos y esta su nariz, o puede ser estos sus ojos y estas sus orejas, ¿no? Uh-huh. Y eso está bueno porque depende, ¿no? O sea, a lo mejor está cagado este ejemplo porque esto puede ser una rana o un oso, ¿no? Son dos cosas que pueden tener una distribución de probabilidad similar dependiendo cómo la clasifiques, ¿no? Uh-huh. Entonces, hubo un evento aleatorio. Ese evento aleatorio fue este dibujo. Entonces, dado cómo interpretes ese evento aleatorio, tú lo pudiste haber interpretado como rana, o lo pudiste haber interpretado como oso, o incluso como gato, ¿no? O como lo que quieras. Te pudiste haber fumado una etiqueta cualquiera para esta distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? La distribución de probabilidad no tiene una verdad, ¿no? Nosotros hacemos un modelo que ajustamos a esa distribución de probabilidad. Y luego, los símbolos compartidos para la misma distribución de probabilidad es lo que genera el lenguaje natural, ¿no? Y lo que genera que ese símbolo se vuelva una verdad sobre esa distribución de probabilidad. Entonces, si los tres acordamos que eso es rana, se vuelve rana. La distribución de probabilidad no tiene ninguna etiqueta intrínseca. Nosotros acordamos que eso era rana. Pudimos haber acordado que era frog, ¿no? Entonces, o pudimos haber acordado que era bear, ¿no? Al final, los cuatro símbolos son válidos mientras acordemos que eso es como vamos a llamar esa distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, es un evento random al cual le asignamos una etiqueta. Entonces, entrenamos al discriminador para tener esa cultura, ¿no? Para tener ese mapeo entre, ¿qué crees, güey? Mira, hay este evento random y le vas a dar esta etiqueta acordada, ¿no? Y ese es tu discriminador, es el que ya está educado, ¿no? Y luego tú generas tu generador, valga la redundancia, al cual le vas a dar otra cosa igual de random, por ejemplo, una distribución uniforme, ¿no? O una distribución gaussiana, o una distribución de Poisson o de Bernoulli, ¿no? Y esta madre te va a generar una CDF, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a comparar esta CDF, ¿no? De lo que estás generando, con la CDF de alguna clase de acá. Supongamos que la clase rana. Yo conozco la CDF de rana. ¿Cómo conozco la CDF de rana? Porque la aproximé con el discriminador, ¿no?
el discriminador aprendió la CDF inversa de rana, entonces conozco la CDF de rana, porque sé que sale cuando multiplicas un vector aleatorio por la CDF inversa de la rana y te sale rana, porque yo le enseñé cómo se ve la CDF de rana, aproximé la CDF de rana vía el discriminador. Entonces genero, o sea, aquí hay unos vectores aleatorios, multiplico ruido por estos vectores aleatorios, este tensor aleatorio, y me sale una CDF. Y comparo las dos CDFs, ¿no? Y cuando comparo las dos CDFs, este discriminador puede decirme dos cosas, ¿no? Ya que lo entrené. O sea, ya que lo entrené me puede decir dos cosas. Me puede decir, ¿este es verdadero o este es generado? ¿No? Entonces, yo tomo ruido gaussiano, lo multiplico. Me dice, ¿verdadero o generado? Si es generado, ¿qué tanto se parece? ¿No? Digo, se parece N. Hago backpropagation y le vuelvo a meter ruido. Multiplico, me genera otra CDF. Digo, generado. ¿Qué tan generado? Backpropagation, ruido. Multiplico, generado, backpropagation, ruido. Multiplico, comparo, backpropagation. 150,000 épocas. Hasta que llega un punto maravilloso donde esto me dice, Nel, es verdad. Y logramos engañar al discriminador, ¿no? ¿Qué pasa? También hacemos backpropagation con este. O sea, a partir de lo generado, como ya determinamos que era generado, lo integramos también acá para que este sea cada vez mejor en determinar si algo es generado, ¿no? O sea, como ya determinamos... ¿Por qué? Porque yo lo estoy entrenando. Yo sé si es generado o no es generado. Entonces, obviamente, si este güey se le deja pasar un generado que es generado, lo castigo también, ¿no? Y hago backpropagation para que no lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces, es que por eso se llaman modelos adversarios generativos, porque estoy tomando ruido gaussiano y estoy generando una CDF a partir del ruido, o cualquier ruido, no se queden con el tema gaussiano. Gaussiano es porque es el más común, ¿no? Pero cualquier ruido, pueden generar ruido de Bernoulli, ruido blanco, ruido rosa, distribución uniforme, el ruido que quieran. Bajarse unos datos del clima, el ruido que quieran, le dan el ruido que quieran, les genera una CDF y el discriminador entrenado de manera tradicional les dice a huevo o no. Y si les dice que a huevo con algo que es falso, ustedes vuelven a hacer backpropagation para que no lo vuelva a hacer. Hasta que el discriminador se vuelve muy cabrón en determinar si algo es verdadero o falso. Y el generador hace unas copias que dices, güey, qué pedo, ¿no? Entonces ahí es el óptimo. Por eso se llama teoría de juego, ¿no? Porque al final el juego chido, o sea, si el generador gana, el discriminador pierde. Si el discriminador gana, el generador pierde. Cuando alcanzas el equilibrio de Nash o el balance entre el juego, es que ambos ganan. Y entonces logras, ¿no? Cuando ambos ganan, tienes un excelente discriminador de la categoría que quieras y un excelente generador de lo que tú quieras. Entonces, ¿quieres determinar si un documento es verdadero o falso? GANs. ¿Por qué? Porque te generas un chingo de falsificaciones de documentos y entonces cuando te llegue la falsificación que sea, como tú ya conoces una excelente CDF inversa de documentos falsos, cuando le pases cualquier documento, si la distribución de la probabilidad que arroja multiplicada por el documento falso se parece más a la CDF del documento falso que del documento verdadero, es un documento falso. Que no te engañen. Cuéntaselo lo que más confianza le tengas, ¿no? Entonces, ahí hay el tema. Las GAN son un método muy chilo, muy mezclé chulo con chido. Muy chido. Te salió del alma, entonces. Muy chido de entrenar grandes GANs para clasificación y grandes modelos generadores. Por eso es que hemos visto avances como thisperson.exist.com, ¿no? Porque ya tenemos tan buenas ResNets o tan buenas, o sea, son tan buenos nuestros modelos de visión que los generadores que pueden entrenar esos modelos de visión son alucinantes, ¿no? O sea, antes nuestras GANs no eran tan chidas, no porque las GANs no fueran chidas, las GANs siempre han sido espectaculares, sino porque nuestros discriminadores no eran tan buenos. A mejores discriminadores, mejores GANs. Cool. Entonces, ¿dudas, preguntas, problemas, declaraciones? ¿Dónde está el dark side? ¿Dónde están las limitaciones de las GANs? Siempre hay algo que nos tienes que... Ajá. Híjole. A ver, propongan unas 3, yo les digo si sí o si no. Pues, o sea, los tienes trabajando en cosas de
Ajá, lo que sabemos de los rostros, ¿no? Y se pueden hacer discriminación de otras cosas. ¿Qué pasa cuando tienes, no sé, si lo quieres meter se me imaginó lo del área médica, que quieres discriminar entre un tumor, si es tumor o no es tumor, que yo lo he visto que lo hacen con aprendizaje supervisado. ¿Puede hacer una GAN o cómo haces, no sé, dónde está esa aplicación o dónde se limita? A ver, hay varios temas que traigo atorados contra la academia moderna desde siempre, ¿no? Okay, sí. Uno es el teorema de incompletitud de Gödel. O sea, Gödel te dice, hay modelos completos e inconsistentes o modelos consistentes e incompletos, ¿no? Entonces, si yo tengo una CNN que puede determinar todas las ranas del mundo, o sea, todas las ranas versus todas las no ranas, en algún punto, o sea, es completo, entonces en algún punto va a ser inconsistente, ¿no? En algún punto algo que parezca rana pero no lo sea, va a tener una paradoja y va a decir, "Oh, ¿qué hago?", ¿no? Entonces a lo mejor te dice que es rana y a lo mejor que no, y a lo mejor cada vez que la multiplicas te da un resultado distinto, ¿no? A lo mejor unas veces te da rana y otras veces no. ¿No? Si yo tengo un modelo consistente que siempre me da rana, no me va a poder clasificar todas las ranas del mundo. Eventualmente va a haber una rana que no va a saber cómo clasificar, ¿no? Entonces tengo que escoger esas dos. O que me pueda clasificar absolutamente todas las ranas y entonces en algún momento va a haber un ejemplo que esté justo en el borde de la distribución de probabilidad en el cual dos distribuciones de probabilidad tengan un sobrelape y entonces el 50% de los casos me va a dar una y el 50% me va a dar la otra, ¿no? O bien voy a tener una que el 100% de los casos me dé esa distribución de probabilidad en específico, pero entonces no va a poder capturar las probabilidades que tienen sobrelapes con otras probabilidades y por ende va a ser incompleto, ¿no? Consistente pero incompleto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la física moderna y por qué estoy súper enojado con los físicos cuánticos desde hace muchos años? Que quieren hacer un modelo del todo, ¿no? O sea, un modelo único del universo. Cuando eso es justo lo opuesto a Gödel, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser el fundamento de toda la ciencia Gödel y que luego quieras crear un modelo que lo contenga todo o que lo prediga todo, ¿no? Si es un modelo completo va a ser inconsistente. Y si estás tratando de generar un modelo consistente va a ser incompleto. Entonces se me hace una pérdida de tiempo y de dinero estar tratando de crear la teoría de cuerdas y todas estas cosas porque tienes la relatividad, ¿no? La relatividad es consistente, pero incompleta, ¿no? Tienes la física cuántica, es consistente, pero incompleta. ¿Y qué estás tratando de generar? Un modelo completo. ¿Qué pasa? Que va a ser inconsistente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la física cuántica cuando la quieres hacer completa? Se vuelve inconsistente. El famoso, o sea, la física cuántica, por ejemplo, tiene el teorema de incertidumbre de Heisenberg, que te dice, no puedes medir la posición y la velocidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces es incompleto, ¿no? Pero que sea incompleto está chido porque entonces es consistente y estamos sacrificando, o sea, aceptando el principio de incertidumbre de Heisenberg, logras que la física cuántica sea consistente porque al final es incompleta y tú estás feliz con que sea incompleta y es consistente, ¿no? Entonces, a mí la teoría de cuerdas y estas cosas se me hace un gastadero de dinero para sacarle dinero a políticos que no conocen el teorema de Gödel, ¿no? Entonces, lo mismo con el AI. A mí me raya mucho cuando la gente dice, entonces si ya hay GANs, ¿para qué uso CNNs, no? O si ya hay CNNs, ¿para qué? O sea, no, simplemente diferentes modelos son completos o son consistentes para diferentes problemas. Y está bien padre y seguramente, o espero yo, eso es lo que hace tu cerebro. Yo creo que el cerebro tiene diferentes tipos de células con diferentes patrones de conexión para diferentes problemas, ¿no? Y que no aborda, que es cierto que está completamente conectado, ¿no? Y que entonces, como haces una cosa, haces todas, ¿no? O sea, de alguna manera todos tus modelos aportan información a todos tus modelos, pero la manera en que tus modelos funcionan no es la misma, ¿no? O sea, la manera en que están organizados o a lo mejor utilizas
múltiples copias, porque el cuerpo es redundante, ¿no? Tienes 2 riñones, tienes 2 pulmones, ¿no? O sea, si te falla un riñón, puedes funcionar con el otro, ¿no? Entonces, también puede ser que la naturaleza a nivel neuronal tenga redundancias y entonces tengas 3 técnicas distintas para distinguir el color verde y algún cálculo final determina si lo ves verde o no, ¿no? Alguna operación no matemática, sino orgánica, que después nosotros podemos modelar matemáticamente, genera que o lo veas verde o no lo veas verde, ¿no? O que en algunos casos una emoción la interpretes como felicidad y otras veces como ansiedad, ¿no? Entonces, creo que el tema con las GANs es que las GANs son muy buenas cuando quieres generar cosas, ¿no? Muchas veces, si lo que estás haciendo es clasificar, no tiene caso que te quemes la vida, a menos de que lo que te interese sea el caso negativo, ¿no? O sea, por ejemplo, documentos falsos. Si lo que te interesa son documentos falsos y tú entrenas tu GAN tú entrenas tu CNN con puros documentos verdaderos, va a ser incompleta, ¿no? Porque no va a haber visto documentos falsos nunca. Entonces tu CDF va a estar incompleta, ¿no? Pero si tú haces una GAN y forjas muchos documentos falsos y entrenas tu CNN sobre documentos falsos generados y se vuelve muy buena discriminando, y luego esa CNN te la llevas y en realidad la que aplicas es el puro discriminador, tienes un modelo muy completo y al mismo tiempo más ligero que el sistema completo, ¿no? O sea, porque nada más te quedaste con la parte de la GAN. O una cosa que se llama destilación, que es cuando tú entrenas una red neuronal más chiquita con resultados de la grande, ¿no? Entonces, a lo mejor tú te entrenas una super GAN y luego de esa GAN la destilas en una MobileNet. Y entonces tienes el conocimiento de la GAN sota comprimida en tu MobileNet y usas la MobileNet para inferir en el iPhone, ¿no? Entonces, destilando o haciendo ensambles, puedes hacer cosas muy chidas. Entendido. Entonces, yo te diría, there's no one model for everything, ¿no? O sea, Bueno, es chido que contemples a Godel siempre y que digas, voy a hacer el modelo más completo posible para esto. Pero ¿qué va a pasar? Que va a haber veces donde la va a cagar, ¿no? Entonces, a lo mejor te haces otro modelo que sea consistente, pero no tan completo, ¿no? Y luego los comparas las distribuciones que te dan y entonces haces una media de las distribuciones, ¿no? O de los resultados de las distribuciones y dices, pues mira, mi modelo incompleto me dijo que era el 67% y mi modelo inconsistente me dijo que era el 72%. Entonces yo creo que es como el 70%, ¿no? Ok. Entonces tienes un ensamble de un modelo incompleto con uno inconsistente que al final te da lo que no puedo ver, o sea, este vio lo que no pudo ver el otro y este vio lo que no pudo ver el otro y al final tienes una decisión informada por 2 modelos complementarios, ¿no? ¿Y se hace actualmente eso en las assemblies? Sí, ensambles se hacen. Pero acuérdate que todos tenemos objetivos diferentes, ¿no? Claro. Mi objetivo como empresario es que me cueste menos y que pueda soportar la mayor cantidad de usuarios posibles. Entonces, para mí, si yo puedo hacer una MobileNet con buena precisión o puedo hacer un Lambda, es mejor que tener, por ejemplo, a mí no me gusta GPT-3, o sea, me caga la madre GPT-3. ¿No? ¿Por qué? Porque es muy cochino. O sea, no, y deja de eso, muy ineficiente. O sea, está tratando de comprimir todas las CDFs de todas las palabras de todos los idiomas en un mismo tensor, ¿no? O sea, ¿no? Mucha información cruzada, mucho desperdicio o sea, está feo, está feo. Le echaron algo a tu licuadora. Exacto. ¿Por qué? Porque el resultado suena mamalón, ¿no? O sea, sí, no sé, hay cosas que el resultado se ve cool, pero luego cómo está por dentro es como, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? Es como de, güey, ¿por qué tienes la piel tan suavecita? Ay, güey, porque me pongo semen de perro todos los días en la cara. O sea,
vale, ¿no? Se ve chido el resultado, Pero ¿a qué precio? el método para llegar ahí no es un método que quisieras imitar, ¿no? Ujú. Yo creo que algo Acá así es. yo creo que el vivir de bombones y cerveza ya te está empezando a afectar, güey. Vivir de bombones. A las 3 de la mañana de mi chance. Ya lo sé, güey. Estás Pero, más cuerdo de lo que estaría yo. pero eso, ¿no? O sea, hay que tener cuidado que el método, o sea, que los resultados que obtengamos sean con un método que nos enorgullezca y no con un método que sea como un truco, ¿no? Ujú. O sea, es más chido lograr resultados mediocres con algo elegante que lograr resultados mamones con algo mediocre por dentro, ¿no? Ujú. Porque entonces ya no es escalable, ¿no? Entonces, recomendación, no es necesario comprimir todo en una sola red. Estoy seguro que cuando haya inteligencia artificial general, va a haber chingos de cosas Muchísimos. detrás de eso, ¿no? Con montones de incompletitudes y montones de inconsistencias, que al final vamos a encontrar una manera de ponderar eso, porque al final eso hacemos los humanos. Los humanos creemos en el alma y somos ateos, ¿no? O sea, decimos salud, o sea, como, o no salgas al frío después de bañarte porque te va a dar el sereno, ¿no? O no te duermas con el pelo mojado. O sea, ¿no? Y usamos computadoras cuánticas. Ujú. Es como, a mí luego me dan miedo los fantasmas. O sea, Sí, bueno. hago física cuántica y me da miedo que se me salga un fantasma. Es cierto, güey. Así Así de Sí, somos. sí. inconsistente, Somos inconsistentes. ¿no? Entonces, sí, o sea, sí. Entonces eso, abraza a Godel. Entonces, la teoría del todo para ti nunca se va a encontrar. O sea, No sé si este Wolfram acaba de, está mamón eso. no lo he leído, pero acaba de decir que si no, o sea, que va por buen camino. Creo que no ha dicho ya está. Yo creo que es buen marketing para bajar lana para investigación. Y Me suena, sí, güey. si un científico me dice, güey, voy a decir esta mamada, o sea, les advierto a todos que voy a decir esta mamada para bajar lana, respect, güey, porque es cierto, tienes que comunicarlo, ¿no? Y para comunicarle que te den lana, tienes que decir una mamada de ese tamaño. Entonces, pero que seas bien honesto, ¿no? O sea, que digas, güey, ¿sabes qué? Voy a decir que GPT-3 puede componer rap acústico con raíces africanas porque voy a bajar $1,000,000, ¿no? Órale, va, chingón, ¿no? Pero, güey, tú ya sabes que hizo una porquería, ¿eh? O sea, en ningún momento estoy diciendo que esto es la manera en que se debe hacer, pero esto vende, güey. Órale, va, chingón, ¿no? O, güey, podría hacer esto mucho mejor con un Transformer, pero me voy a aventar una CNN porque está más barato, ¿no? Ah, va, chico, pues sí, ¿no? O sea, como que mientras seas honesto con tus expectativas y con tus intenciones, puedes hacer lo que quieras, creo, ¿no? O sea, entonces, eso, Está en bueno. la práctica, no siempre el mejor modelo es el mejor modelo, ¿no? O sea, no siempre que tenga la mayor accuracy o que sea muy profundo o que soporte 18 idiomas es el mejor modelo para el problema que estás tratando de resolver. No siempre necesitas matar una cucaracha con una bazooka, ¿no? De acuerdo. Ujú. Entonces, y muchas veces una regresión lineal es todo lo que necesitas. Eso es lo más cagado del universo, ¿no? O sea, como recomendación a todos mis alumnos siempre ha sido, güey, acábate todos los modelos lineales. Acábate todos los... O sea, primero trata de modelarlo con una función matemática cualquiera, güey. O sea, ya probaste si con un logaritmo sale antes de meterle una red neuronal, ¿no? O sea, ya probaste ajustarle un logaritmo ahí, güey, o ajustarle tangente hiperbólica, cualquier mamada, ya trataste de ajustarle una función, la que sea. Grafícalo, güey, grafícalo, trata de ajustarle una función. Si no puedes, échale una regresión lineal, ¿no? No puedes, échale una support vector machine. Y ya, si me dijiste que después de una Support Vector Machine, o sea, que es el 95% de los casos, no te salió chido, métele una red neuronal con poquitas capas, güey. Y luego, ya que te acabaste eso, ya ahí le metes una ResNet o una de estas madres, ¿no?
Fair enough. Buenas conclusiones. Creo que sí, buena idea. Entonces, ya para cerrar esta clase, conclusión, una red neuronal es simplemente una pila de regresiones lineales, ¿no? Acompañadas de una serie de funciones no lineales, en la cual cada capa es la composición con la capa anterior, ¿no? O sea, el resultado de la primera capa entra a la capa siguiente. Cuando tú tomas todos esos pesos y los juntas en el mismo tensor, ese tensor, el valor del tensor es que conserva el significado sin importar las transformaciones afines que le apliquen, ¿no? Y ese tensor representa la función acumulativa distributiva inversa de las clases que estás tratando de clasificar. Entonces, tú en tu dataset tienes una serie de ejemplos que al final tienen alguna distribución, alguna CDF que tú no conoces, y con backpropagation, mediante método de descenso del gradiente, estás tratando de aproximar la función acumulativa inversa de la CDF que conoces. Y lo que hace la GAN es, a partir de ruido, que es simplemente cosas aleatorias. Recuerden que las computadoras binarias no pueden generar números aleatorios. Tienen que hacer alguna cosa pseudo aleatoria, ¿no? Entonces, tomar datos del clima o pasarla por alguna transformación donde, por ejemplo, métodos de Monte Carlo, ¿no? O donde sampleas de acuerdo a cierta regla, cuándo sí tomas un ejemplo y cuándo no, para que se parezca a la distribución que quieres generar. Entonces, tú te inventas tu método para generar tu distribución, lo multiplicas por la función acumulativa inversa que está aprendiendo tu generador y comparas las dos distribuciones acumulativas, tanto de tu discriminador como del generado. Y cuando ya tu distribución del discriminador es lo más parecida posible a tu distribución del generador, tienes una GAN, ¿no? Entonces, la siguiente clase lo que vamos a hacer es, ¿qué prefieren? ¿Implementar una GAN o ver bases de RL? Implementar una GAN. ¿Implementar una GAN? Y luego vemos lo otro. Va, entonces la siguiente clase vamos a implementar una Big GAN en PyTorch, ¿no? Para generar perritos o lo que sea. Me gustan los perritos. Entonces generamos, como ImageNet está ahí o Coco, nos bajamos Coco o ImageNet y generamos perritos o vacas. Está padre. Está bueno. Tocayo, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Estamos viendo. Que descanse.